Bienvenidas y bienvenidos a la Cátedra Luis Carlos Medina en Cruzando la Frontera, un espacio de investigación y pensamiento escénico. La dirección escénica se plantea diversos escenarios de intervención para el desarrollo de los procesos creativos, los cuales podemos ver desde diversas perspectivas. De un lado, desde la arquitectura, desde la concepción y el diseño del edificio, que alberga los eventos escénicos, lo cual implica una espacialidad, una localización incluso del espectador y un aparataje técnico pensados para una u otra categoría escénica. En este sentido, el edificio pensado para el teatro es distinto al que se ha concebido para la labor circense, por ejemplo. De otra parte, se puede concebir el escenario como un ámbito del sentido que cobra la acción en una determinada obra, lo cual corresponde a una intervención del ámbito locativo a partir de un concepto espacial y escenográfico, por ejemplo, lo que sin duda corresponde a la narrativa escénica, a la trama, a la representación, a las formas de interpretar, etc. Existen otros escenarios que podemos ubicar en un espacio fronterizo entre lo locativo, eh, el sentido que tiene la locación desde el punto de vista proxémico y su materialización a través de técnicas, lenguajes sonoros, lumínicos, visuales e incluso audiovisuales. Podría decirse microescenarios de creación y producción sustancialmente para las puestas en escena que se alimentan y adquieren una impronta estética sin duda fundamental. En este caso, la realización de un video que hace parte de una puesta en escena y no deja de ser una pieza autónoma audiovisual. Pero sin duda, uno de los aspectos que ha incidido de manera puntual en la creación de espacios fronterizos, ya directamente relacionados con la experiencia del espectador, tiene que ver con el uso de las nuevas tecnologías, del Internet, de conceptos, experiencias, digamos, muy relacionadas incluso con la realidad aumentada, eh, la realidad virtual e incluso la realidad mixta, que colocan la noción del presente escénico en otros límites, en unos ámbitos que incluso conllevan al desarrollo de técnicas insospechadas, pero también de un nuevo equipamiento de los espacios y los edificios que albergan los eventos escénicos. Lo anterior, sin duda, también está asociado a la noción de performatividad, que hace que el objeto de creación de la dirección escénica se amplíe, se desplace desde los puntos de vista metodológico y técnico a otras escenicidades, búsquedas estéticas, formas de crear, producir y proyectar. Justamente a esto, la propuesta que plantea el director de escena invitado hoy, Daniel Ariza, responde de manera clara, autónoma y por ello le tenemos aquí, para que comparta con nosotros su labor creativa e investigativa con el tema la dirección como creación de audiovisualidad. Así que, Daniel Ariza, bienvenido, un gusto tenerte acá. Y bueno, hago una presentación, es una reseña, sin duda corta, pues, de su labor académica investigativa. Daniel Ariza Gómez es un profesor titular del Departamento de las Artes Escénicas de la Universidad de Caldas, doctor en Diseño y Creación de la Universidad de Caldas, máster en Estética y Creación de la Universidad Tecnológica de Pereira, maestro en Artes Escénicas de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, psicólogo de la Universidad de La Sabana, profesor, doctorado en Diseño y Creación de la Universidad de Caldas, coordinador del Grupo de Investigación Teatro, Cultura y Sociedad, que es categoría B en Ciencias. Daniel, además, es miembro editorial de revistas en Colombia, Argentina y Costa Rica. Ha obtenido diferentes premios y reconocimientos, entre los que se encuentra la mención de honor del Premio Nacional de Investigación Teatral del Ministerio de Cultura en el año 2017. Algunas de sus producciones que podemos nombrar, está por ejemplo Hombre Flor en el año 2021, 10 minutos, es un performance digital, una coproducción entre Colombia, Brasil y Chile en el 2016. Huellas Digitales es un performance realizado en el 2014.
Confesionarios, cuerpos escindidos es otro performance digital realizado en el 2012 y El secreto de Vanessa es un performance digital realizado en el año 2011. Entre otras muchas, digamos, publicaciones como parte del libro, artículos que hacen parte del libro y revistas, pues yo quiero destacar las siguientes. Una corresponde a este título que me parece sustancial para el tema de hoy: Cuerpos digitales, cuerpos virtuales, investigaciones y creaciones que vinculan las artes escénicas y las nuevas tecnologías de la imagen. Este fue escrito en el año 2019. Otro título es La escenografía audiovisual, otra forma de intervenir el espacio escénico, publicado en el 2018. Otro es las exploraciones del mundo audiovisual en relación con la escenografía teatral, un recorrido histórico. Y ese fue en el 2017. Y otro título es El cuerpo huella en el performance digital 10 minutos, basado en la experiencia a la que aludíamos ahorita de puesta en escena. Ese fue realizado en el 2017. Así que, Daniel, un gusto, bienvenido, muchas gracias por compartir con nosotros y bueno, quedamos ya con tu desarrollo de este tema. Bueno, Eduardo, pues muchas gracias por esta maravillosa invitación a Cruzando la Frontera, este encuentro de creación y dirección escénica. Y pues bueno, un saludo especial también a Diana, a Miguel, a todos los que hacen parte de este proyecto tan hermoso allá en Medellín, pues porque definitivamente, pues con Eduardo nos une un afecto de larga data, querido Eduardo. Entonces para mí es realmente un honor estar en tu programa. Me siento muy, muy contento de poder hablar un poco de lo que ha sido mi desarrollo desde la dirección escénica y esta mezcla que vamos a ir poco a poco desarrollando alrededor del audiovisual, ¿no? Y que yo he llamado, digamos, las audiovisualidades, o que estoy llamando audiovisualidades. Entonces, pues bueno, un saludo también a todos los que están en este momento y que sé que nos acompañan de diferentes partes. Un saludo a las estudiantes de la Universidad Central del Ecuador que sé que están por aquí, a la profesora Ale Pazmiño. Un saludo especial a todos los que nos acompañan el día de hoy. Bueno, entro en materia de una vez, Eduardo, arranco. Sí, Daniel, solo quiero decir una cosa y es que pues Daniel desarrolla todo, digamos, su tema, ¿cierto? Y posteriormente entonces damos pie a las preguntas, ¿no? Que tiene el público pues que nos visita hoy. Vale, muy bien. Bueno, yo tengo preparada como una, pues no sé si llamarlo una ponencia, sino más bien como una guía de algunos aspectos que para mí son importantes y quisiera empezar hablando un poco del concepto de frontera, porque fíjense que cuando uno empieza a pensar en la dirección escénica, claro, lo que uno tiene que hacer siempre es ir hacia las fronteras y hacia las liminalidades, ¿no? Los límites y cómo uno puede pasar esos límites de alguna manera, porque digamos que en el mundo de lo escénico hay unas reglas de juego, ¿no? Que digamos que siempre están allí marcando una territorialidad y que siempre están marcando allí unos espacios y tiempos, pero cuando se empieza a trabajar como desde otros órdenes, se empieza a cruzar la frontera. Entonces me parece muy lindo ese concepto de tu programa de Cruzando la Frontera, porque justamente es la lucha de la dirección escénica, creo yo. Es como nos atrevemos nosotros a cruzar fronteras diversas. Va a permitirme hacer una presentación que tengo muy simple y que me va a ayudar a mí de alguna manera, a ir siguiendo como una ruta alrededor de lo que yo quiero ir diciendo. Entonces, aquí voy yo. Bien, solamente quisiera saber si me pudieran confirmar si se está viendo. ¿Allí se está viendo? Sí, Daniel. Perfecto. Bueno, he llamado a esta
participación, la creación audiovisual, tarea de la creación escénica. Allí hay algunos conceptos que me parecen bien interesantes y el primero de ellos es en torno a lo que significa crear, ¿no? Y qué es crear, ¿no? Es algo muy bello porque justamente esa posibilidad de abrir un mundo, ¿no? De desarrollar un mundo posible, es lo que significa la creación, es este juego entre lo real y la ficción, ¿no? Y cómo yo puedo tomar elementos de la realidad, llevarlos a la ficción, tomar elementos de la ficción y traerlos a mi realidad. Es un juego continuo y en el que efectivamente estamos siempre pensando cómo crear estos mundos, cómo crear estos universos escénicos. Y en principio hay una pregunta que tú me formulabas mientras que preparábamos esta hermosa intervención del día de hoy y es para mí qué es el teatro, el escenario, ¿no? Y entonces yo te respondía, Eduardo, y les cuento a todos ustedes, pues que para mí el escenario es un dispositivo audiovisual, de audiovisualidades, ¿no? Es un dispositivo multipantalla. ¿M? Entonces, desde ahí hay una noción que para mí es fundamental, porque, claro, el escenario no es que en algunos momentos de la historia o desde la historia haya tenido una interacción con pantallas o con proyecciones, sino que para mí el escenario hoy en día es este dispositivo multipantalla, que por supuesto nos presenta un plano general, ¿no? Es decir, llega el espectador y lo que está viendo es un plano general, pero al interior e incluso al exterior también hay otras posibilidades. Casi que todo el teatro es este dispositivo que permite una cantidad de relaciones, de vínculos de la imagen, ¿no? Em, y este vínculo con la imagen sonora, con la imagen visual, con lo audiovisual, es bien importante para mí, porque incluso dentro de este trabajo que vengo realizando desde el año 2009, bueno, en un proyecto que estoy realizando este año, que estoy de año sabático, estoy desarrollando un proyecto de memoria, que lo he llamado Memoria Expandida. Y Memoria Expandida hace como o intenta crear un archivo alrededor de todo el trabajo que he venido haciendo en la universidad durante 15 años. Entonces me di cuenta en ese trabajo que había tenido yo un primer proyecto por allá en el año 2008, en el cual ya había pensado yo que el espacio justamente se ampliaba y el espacio se rompía y podíamos intervenir el espacio a través del juego audiovisual. Entonces, cuando yo hablo aquí de creación audiovisual, fíjense que, y pongo el otro término allí, en la dirección escénica, la tarea de la dirección escénica, entonces a mí me parece que efectivamente ese mundo escénico que podríamos llamar en algunos momentos teatro, performance, instalación, digamos que ahora los límites o las fronteras se han borrado, ¿no? A mí ya realmente no me interesa si dicen que lo que yo hago es teatro o no es teatro, eso lo superé hace muchos años. Me gusta es más bien la creación, abogo más bien por los elementos de la creación, ¿no? Cómo la creación nos lleva justamente a un territorio audiovisual, porque esa es la conexión con el espectador. Por eso es que he llamado hoy a esta intervención, esta creación audiovisual, esa tarea del director, de la directora, que asumen la escena y que de alguna manera asumen el juego, la intervención de multipantallas, ¿no? De múltiples pantallas que empiezan a intervenir, algunas de ellas con los personajes allí en carne y hueso, pero otros también digitales, otros virtuales, universos digitales, escenografías audiovisuales, iluminaciones dinámicas, de lo que voy a hablar un poquitico más adelante en esta intervención. Entonces, sobre esta ruta, a mí me interesa el concepto de la OPSIS, ¿no? Y quiero traer aquí una cita que me ayuda mucho a pensar lo que yo trato de explicar alrededor del espectáculo, porque
cuando empezamos a crear la obra, cuando empezamos a trabajar en la obra, muchas veces creemos nosotros que es una traducción del texto, no es llevar el texto a la escena. Pero por supuesto que el dramaturgo, la dramaturga, han pensado también en su hecho dramatúrgico. Digamos que la promesa es que ese texto sea representable, sea audiovisualizado, ¿no? Entonces, desde allí, desde la dramaturgia misma, quien escribe la obra está haciendo esa promesa como escritor y entrega ese texto a quien finalmente va a elevar al escenario y lo va a llevar al escenario esta obra. Y encuentro yo que desde Aristóteles y bueno, en todo el trabajo que vengo haciendo desde mucho antes, pero digamos que aquí tomemos como Aristóteles como un referente del teatro occidental, eh, para él era importante también ese efecto que se podía generar en el espectador. Ese efecto es el espectáculo, ¿no? Esa teatralización, cuando hablamos de la teatralización, estamos hablando justamente de lo que se ve, ¿no? Lo que apela a la percepción visual y podríamos ampliarlo obviamente a lo audiovisual. Entonces, para mí, la tarea escénica, el director escénico, la directora escénica, es la ópsis, es el espectáculo, es lograr que los personajes que yo tengo en el escenario, que pueden provenir de diferentes fuentes, ya decía hace un momento, físico, digital, virtual, intervengan, interactúen en pro, en beneficio de un juego ficcional, ¿no? En el cual el espectador está allí, estamos brindando esas posibilidades a través del color, de las formas, y eso no podemos olvidar. Obviamente, en algunos casos existe una narración, ¿no? Una historia, y hay historias fascinantes, ¿no? Que uno se deja cautivar, pero a mí me parece que el hecho de ir a una obra de teatro y hablar solamente de la historia, me parece que desluce un poco el sentido de lo espectacular, ¿no? De este ejercicio del ver y del escuchar. Entonces, para mí sí representa un gran esfuerzo que salgan hablando de lo que vieron, de lo que sintieron. En algunas obras, el público muchas veces de lo que yo he podido realizar, a veces no sabe qué es lo que ha visto, porque hay un impacto, digamos, un efecto de choque, como lo diría muy bien Sergei Eisenstein, ¿no? Este montaje de atracciones que él empieza justamente en el teatro, ¿no? Él hace escenografía antes de empezar a hacer cine propiamente, pero él entendía ese lenguaje de lo que significaba ese universo escenográfico y del diseño y de lo audiovisual, porque allí cuando él empieza a montar en el teatro, a trabajar en el teatro, que luego le dan la oportunidad de dirigir, por supuesto que él está pensando en eso, en ese hecho audiovisual, ¿no? Y es lo que él va a llevar al cine. Va a llevar al cine es justamente eso que él ha encontrado en el teatro, en eso que él llama el montaje de atracciones, que es ese choque psicológico con la imagen, con ese efecto que se genera a través del sonido, ¿no? Cómo el sonido interviene, cómo un juego de planos audiovisuales intervienen para que efectivamente el espectador tenga una multiplicidad de sensaciones. Entonces, esta primera diapositiva aboga sobre ese concepto muy claro de la ópsis, de la óptica, ¿no? Y entonces me empieza a interesar a mí estos conceptos sobre la perspectiva, ¿no? Sobre la óptica y por supuesto al hablar de óptica estamos hablando de la luz, ¿no? Hay una óptica, digamos, que es anatómica, digamos, del ojo, pero una propiamente física, ¿no? Que está hablando de la luz. Porque para mí dirigir es pensar en perspectiva, ¿no? Si estoy yo pensando en que el teatro, en que el escenario es un dispositivo multipantalla, pues estoy tratando yo de también indagar sobre la perspectiva, ¿no? Desde dónde el espectador se sienta y qué va a ver, desde qué ángulo va a ver la obra. Hay algo particular y es que la experiencia cinematográfica, cuando vamos al cine, las pantallas están programadas para que desde cualquier lugar de la sala se vea igual. Es algo muy interesante, ¿no?
Porque claro, uno podría pensar es que se ubica uno en la sala de cine y uno diría, no, pues que no me puedo ir a la esquina porque voy a ver en diagonal. Así estés en diagonal, vas a ver la pantalla de frente, es un efecto interesante de la pantalla. Entonces acá, ¿qué hacemos con el escenario, no? ¿Cómo hacemos para que el escenario efectivamente nos brinde la posibilidad de trabajar en perspectiva? ¿Y qué perspectiva es la que yo estoy tratando de presentar para el espectador? Y por supuesto, al hablar de la perspectiva, pues estamos abogando también sobre este trabajo de la óptica, ¿no? O sea, ¿qué está viendo el espectador? ¿Mm? El trabajo sobre la luz, el trabajo de la luz es algo bien particular porque eh, muchas veces encontramos nosotros, sobre todo en el teatro amateur, que se ilumina con tarros o se trata de iluminar con lo que pueda aparecer por allí. Pero yo veo que, porque claro, se está privilegiando más la historia que se cuenta y no el espectáculo. Y digamos que debe haber un esfuerzo en todos nosotros y en todas nosotras en lograr que efectivamente cuando yo hago mi trabajo sobre la luz, ¿no? Es un trabajo delicado, es un trabajo que efectivamente aboga por la estética, ¿no? Ese universo que yo estoy planteando, ese universo ficcional, ¿no? Pues requiere de unos equipos, de un equipamiento específico que no puede ser reemplazado por otro, que no debería ser reemplazado por otro. Es decir, que está justamente allí dispuesto para que efectivamente el trabajo sobre la luz choque psicológicamente para el espectador. Entonces, este ejercicio un poco de este ejercicio un poco de la luz en el escenario, pues no puede ser con cualquier elemento. ¿M? E inclusive cuando a uno lo invitan a trabajar en algunos espacios, le dicen, vea, es que yo necesito, por ejemplo, un Fresnel, ¿no? O una linterna de tantos grados y tal, y le dicen a uno, no, mire, lo que yo le puedo ofrecer son estos par 64. ¿M? Y entonces uno, pues, por su deseo de presentarse, pues uno dice, listo, pues, lo que me puedan brindar. Y creo que es un error muy, muy grande, ¿no? Es como si, no sé, para un músico es como si tiene que tocar con un violín y yo le digo, no, mire, qué pena, pero pues su obra, no sé si usted acepta que en lugar de un violín sea una guitarra, ¿no? O sea, un violonchelo. Son parecidos, pero, pues, decir, tienen como una sonoridad, pues, un músico nos dice, qué pena, pero no puedo tocar, ¿no? Necesito este instrumento. En el teatro nos ha pasado algo y es que el espectáculo nosotros lo hacemos en cualquier espacio y lo adaptamos como nosotros podamos, porque hay una necesidad, porque no hay ese equipamiento o muchas veces porque nosotros no somos también rigurosos con eso, ¿no? Yo necesito que este sea el equipo, por eso ahora yo he trasladado mis propios equipos. Esto ha sido una ventaja de ser profesor universitario y de trabajar en la creación, pero desde la universidad, porque la universidad es un nicho bien particular que me ha permitido a mí presentar proyectos de investigación, me ha enseñado a cómo se presenta un proyecto y cómo puedo acceder a recursos para hacer creación. Entonces eso me ha permitido en estos momentos que justamente sobre perspectiva óptica y luz yo tenga el color que yo necesito, el trabajo audiovisual que yo necesito, específicamente ese y no otro. Y entonces me parece a mí que esto es como fundamental, ¿no? Que tengamos muy en claro que el trabajo, la dirección escénica, en tanto jefatura, ¿no? Porque la dirección es una jefatura, ¿no? Es hasta, inclusive en ciertos momentos se convierte en una tiranía, ¿no? Porque, bueno, hay un momento de colectividad, de trabajo colectivo, pero hay otro momento en el que hay que tomar decisiones, ¿no? Y esas decisiones a veces pueden no ser concertadas con los demás o a pesar de ser concertadas, pues yo tomo la decisión final de si se hace aquí o no, de si se hace de una manera o la otra. Entonces me parece a mí que este trabajo sobre la imagen, sobre la óptica, sobre el espectáculo debe tener ese mismo rigor en la escena y debe permitirnos a nosotros que lleguemos con la obra como es. Muy bien, entonces empiezo a encontrar yo en este recorrido que hago, mis procesos investigativos,
que desde Grecia, estos escenógrafos como Demócrito, Anaxágoras, que también eran escenógrafos, ¿no? Porque eran filósofos, pero escenógrafos, ¿sí? Y allí, por allá hay un texto precioso de Vitruvio que habla de este director que se llama Agatarco, ¿no? Que es como el primer director de escena en Atenas, ¿no? Me gustaría leer esta cita porque me parece interesante, porque es de Vitruvio, que está ubicado ahí entre el finales del año 1 antes de Cristo y comienzos del año 1, ¿no? Entre el año 80 antes de Cristo y el 15 después de Cristo, ¿no? Entonces dice Vitruvio, no sé si lo recuerdan, es el que hace este hombre que va a ser utilizada esta imagen en el Renacimiento. Dice, por ello, asumí los primeros pasos idóneos de quienes se adecuaban a mi proyecto y a partir de estos principios comencé a progresar por propia iniciativa. Así es, Agatarco fue el primero que ejerció como director de escena en Atenas, mientras Esquilo representaba sus tragedias y nos dejó además un cuaderno de notas. Animados por esta iniciativa, Demócrito y Anaxágoras escribieron también sobre esta misma cuestión, la manera más conveniente de que se correspondan unas líneas imaginarias trazadas desde un centro fijado. Está hablando de la perspectiva, con la proyección de los rayos visuales y con la dirección de la vista, y todo de manera natural, con el fin de que unas imágenes insinuantes y de un insinuante objeto consigan apariencia de auténticos edificios de los decorados del escenario, en los decorados del escenario, y con el fin de que los elementos que aparecen dibujados en superficies verticales y planas parezcan como que están alejados o que están próximos. Qué lindo esto porque allí hay un esfuerzo en el teatro, en el teatro, un esfuerzo por la perspectiva, por lo visual, ¿no? Es decir, no era solamente llevarla, claro, para Aristóteles esto fue muy difícil, pues porque él está pensando en la poesía y obviamente criticarlo en este momento no tiene ningún sentido, sería algo que no tiene sentido históricamente dicho, pero él le preocupaba la poesía y esa forma como se podía decir la poesía, ¿no? Para él no había el show, no había el espectáculo, pero estos sí están pensando en la perspectiva y justamente ahí aparecen estos dos conceptos, ¿no? Escenografía, que es propio, digamos, de la arquitectura, este diseño, digamos, del dibujo arquitectónico, y de esta, que ya va a hablar de la escena, ¿no? Ese trabajo de la perspectiva, ¿m? Que justamente se va a ver en unos vasos que vamos a ver en este momento. En cuanto a la escenografía, Herón nos indica que esa parte de la óptica investiga cómo conviene dibujar el grafien, las imágenes de los edificios. Obviamente esto está planteado por Euclides. Entonces, fíjense cómo desde el momento en el que se empieza a diseñar, pero claro, pero fíjense que no es un trabajo que ahora se lo dejamos nosotros al escenógrafo, ¿no? Porque es un trabajo que desde la dirección, ¿no? Yo soy el que, como cuando asumo yo la dirección, soy el que quiero saber, perdón, el que tengo claro que quiero ver, ¿no? Y soy yo más bien el que le dice al escenógrafo que quiero ver yo, ¿no? Ahora yo ya no trabajo con escenógrafos, trabajo con diseñadores visuales, porque como vamos a ver más adelante, pues me he enfocado, digamos, en escenografías audiovisuales. Pero fíjense cómo el trabajo de esa óptica, ¿no? Es decir, cómo organizar los elementos en escena, ¿no? Cómo lograr que efectivamente esos efectos se den. La forma de representar, de proyectar sobre la escena elementos arquitectónicos destinados a crear sensación de profundidad. Fíjense, hermoso esto, ¿no? Esa sensación de profundidad, ¿no? Tenemos esa cuarta dimensión que ahora busca el cine, ¿no? Porque hay algo bien bello con el cine y es que empieza con la pantalla, pero luego ahora, pues los que tienen la oportunidad en las ciudades de ir a experiencias 4D, bueno, donde no solamente se está viendo el film, sino que efectivamente hay una interacción con el espectador, ¿no? Entonces se ponen las gafas y inclusive hay una experiencia muy bella en cinematográfica que se llama Carne, que es justamente sobre la frontera entre México y Estados Unidos, y que la hace Iñárritu, y efectivamente allí hay un trabajo ya con óculos, ¿no? Donde el espectador se pone los óculos y empieza a estar cerca de los personajes. Para mí,
esto es interesante en la medida en que hay un juego, ¿no? Continuo. Y por eso para mí no existe esa diferencia entre un director escénico y un director audiovisual, porque los dos estamos pensando en lo mismo, en efectos audiovisuales, choques psicológicos con el espectador, que el espectador tenga una vivencia que excede la trama, que excede la historia. Como narro yo a través de estas imágenes. El dramaturgo, la dramaturga, en su oficio es como la palabra se vuelve actuación. También están pensando en lo audiovisual. Ahí la palabra se actúa, ahí la palabra es acción, dice Patrice Pavis, ¿no? La palabra es acción, ¿no? La palabra como acción, ¿no? Y dice aquí la cita, ese espacio ficticio no constituía un mero fondo o un simple ornato sin mayor relevancia, concernía la percepción visual y simbólica del esquene, mostraba un carácter hondamente alusivo a la naturaleza del drama, creaba un determinado patos especial que involucraba al contemplador. Pregunta, ¿eso estamos haciendo desde la dirección? ¿Estamos haciendo ese esfuerzo para lograr estos cambios de perspectiva, este juego óptico, ¿no? Este juego con la luz, que implica nuestro trabajo, porque ese es nuestro trabajo desde la dirección escénica? Aquí tenemos entonces esta representación, estos vasos, estas ánforas, que justamente son escenas teatrales, ¿no? En donde se empieza a trabajar esa profundidad, ¿no? Aquí ahí está justamente cómo se plantean como escenografías, no sé si lo alcanzan a ver bien, pero son como escenografías allí, con estos personajes en movimiento, pero son escenografías que están puestas allí. Y voy a dar un salto, digamos, de este mundo antiguo por el tiempo. ¿Cómo voy de tiempo, Eduardo? Dame una señal. No, vamos muy bien, Daniel. Tranquilo. ¿Me queda cuánto tiempo como para saber, como para estar ubicadito? Tenemos 45 minutos, Daniel, incluso. Ah, ok, bueno, O bien. sea, tenemos tiempo suficiente. Tiempo. Bueno, pero quiero dar un tiempo para preguntas y tal. Vale, bien, Claro. bien. Voy a dar un salto hacia, hacia esta joya que conseguí, porque es justamente el trabajo sobre la óptica, ¿no? Aquí quiero hacer una apreciación y es eh, todo el servicio que ha prestado la física para el trabajo teatral. A veces uno habla, digamos, del mundo artístico y entonces uno puede hablar del aporte del artista a la obra, pero muchas veces uno no interactúa con la ciencia. E incluso en estos procesos que ahora hacemos nosotros de investigación-creación, nosotros o siempre se nos ha hecho una diferencia. Inclusive aquí en Colombia, el Ministerio de Ciencia, Innovación y Tecnología ya ha comprendido, ¿no?, el trabajo que venimos haciendo los artistas y la producción de conocimiento alrededor de el trabajo que hacemos dentro del arte, el diseño y la arquitectura. Y esto, ¿por qué lo menciono? Porque uno piensa que ciencia y arte son dos cosas separadas, ¿no? Eso es lo que básicamente le empiezan como a enseñar a uno, que son dos universos, y no, uno empieza a darse cuenta cuando empieza a hacer investigación que no, que nos conectamos casi en todo, solamente que los lenguajes son distintos, por supuesto. Hay lenguajes que se expresan de una manera, pero aquí yo quiero ver es cómo el trabajo de estos físicos hacen un gran aporte al audiovisual. O sea, sin el trabajo de los físicos no se hubiera inventado el cine. Así de sencillo. No hubiera sido posible el cine porque son ellos los que empiezan a preocuparse por el tema de la óptica, ¿no? De la óptica física. Y entonces ahí aparece este texto de Alhazen, árabe, que justamente aquí hay algo interesante también, y es que uno habla de todo esto como si fuera occidental, pero al empezar uno a escudriñar, se da uno cuenta es el aporte más bien oriental. Inclusive, si nos vamos muy atrás, empezamos a ver todo el trabajo de la sombra chinesca, ¿no? Que ahí están las pantallas, ¿no? El uso de la pantalla. ¿Sí? Es decir, que no es solamente la visualización, digamos, del cuerpo iluminado, sino más bien hecho sombra.
y ese teatro de sombras es milenario. Entonces, fíjense cómo puede uno empezar a hilar muy delgado a través de este proceso investigativo alrededor de la óptica. Y dice este texto, esta citica que viene de este texto, que lo dice Sabra, que viene este texto de la óptica del Tesaurus, y dice así: es así evidente que la vista no percibe ningún objeto visible que no tenga alguna luz en él, bien propia o bien procedente de otro objeto. Debemos ahora investigar las propiedades de la luz y su modo de radiación, y estudiar entonces el efecto de la luz sobre la vista. A esto deberemos entonces añadir el estudio del ojo, para, por medio de un razonamiento cuidadoso, proceder en nuestro camino hacia la conclusión. Esto es muy lindo porque pues estamos hablando, esto es el siglo XI, XII, y estamos viendo que en este momento se preocupan ellos por el estudio del ojo, de esta óptica anatómica, ¿no? De cómo vemos, cómo ve el ser humano. Hay unas teorías preciosas, y es que efectivamente pensaban que de los ojos salían unos rayos que iluminaban y por eso podíamos ver. Pero esta hipótesis se cayó pues porque con la oscuridad no podemos ver nada. Entonces, claro, pero es muy bello cómo empiezas a leer esto, es hermosísimo porque es cómo empezamos nosotros a identificar que efectivamente hay unas ondas, ¿no? Que nos permiten ver, ¿no? Esos rayos que vienen de fuera, entonces, claro, se crean, que desde afuera es que nosotros podemos ver, es decir, por la luz exterior es que nosotros podemos ver. Lo que para hoy es nosotros pues cotidiano, ¿no? Es decir, en el teatro, nosotros vamos al teatro y lo que hacemos es que efectivamente nos dicen, pues, miren, necesito tal luz, tal luz, tal luz, tal luz, y eso, nosotros no pensamos cómo llegó eso allá, ¿sí? Cómo llegó, cómo llegamos a tener una iluminación, cómo podemos lograr el juego entre sombras, ¿no? Y es después de todo este proceso de investigar las propiedades de la luz y de cuál es ese efecto que tienen sobre el ojo, ¿no? Es decir, para luego investigar el ojo, ¿no? O de manera paralela investigar el ojo, es decir, cómo vemos tanto esfuerzo sobre el tema de la óptica, la perspectiva, para que presentemos obras en donde si se nos va la luz, prendemos velas y seguimos la obra. ¿M? Entonces me dicen, no, es que eso es profesionalismo. Yo no creo que eso sea profesionalismo. Yo creo que eso es falta, digamos, de conciencia de lo que yo estoy presentándole a un espectador. Y es el show, es el espectáculo. Es que yo he logrado pasar de un texto que tengo escrito y pasarlo allí al mundo espectacular, ¿no? Bien, entonces, desde aquí desde todo esto yo empiezo a indagar y llegamos acá a lo que podría ser en este estudio de la óptica, llegamos a la famosísima linterna mágica, ¿no? Y esto es maravilloso porque es Kircher, es un jesuita, es decir, aquí estamos hablando entre personas que vienen de la ciencia, por supuesto, la religión católica tiene un impacto aquí muy fuerte sobre el desarrollo pues, de muchas teorías alrededor de la ciencia. Esta es una de ellas, y es este estudio sobre la proyección, ¿no? Cómo entre el juego de la óptica se empieza a producir imagen, a proyectar imagen. Estoy dando unos saltos grandes para poder abarcar y llegar hasta un par de experiencias que quiero mostrar. Entonces, aquí vemos, por supuesto, que los jesuitas hacían unas funciones, ¿no? Y proyectaban inclusive en la ciudad, era una cosa maravillosa, porque asustaban a la gente, ¿no? Con las imágenes del demonio. Y eso era un poco para realizar un proceso de olvido ahorita el nombre de los católicos cuando intentan evangelizar, ¿no? Un territorio como de evangelización. Aquí abajito estamos viendo el mecanismo óptico, el mecanismo de lentes que se generaban a través de estas lámparas de aceite, ¿sí? Y llega este librito, que es un libro también precioso, otra joyita hermosa, de Kircher, que se llama El arte de la luz y la sombra, 1645-1646. Y dice acá, la linterna mágica se presenta como la lucerna mágica,
en la segunda edición de 1671 del libro de Athanasius Kircher, Ars Magna Lucis et Umbrae. Kircher afirmó que Thomas Wallenstein reelaboró sus ideas de la edición anterior en una mejor linterna, que Kircher luego continuó escribiendo, que se ilustró de manera confusa. Aquí es muy bello, si alcanzamos a ver bien la imagen, seguramente si están viéndolo desde un celular, pues va a ser un poco complicado, pero si lo están viendo en el computador es un poquito mejor, y es como esta luz divina, ¿sí?, impacta sobre un espejo e ilumina justamente la ciudad, ¿no? ¿Qué pasa en estos múltiples rayos que empiezan a generarse? Y es justamente pues, la luz divina, ¿no? Por supuesto que esto tiene una influencia, él es un jesuita, por supuesto que esto tiene un impacto religioso, pero yo quiero ir más allá de lo religioso y poder encontrar aquí en esta imagen, en esta poderosísima imagen de este libro magnífico sobre la óptica de la luz, como hay un capitulito dedicado a este efecto audiovisual del teatro. La linterna mágica es estudiada o ha sido estudiada como un objeto precinematográfico. Cuando yo empiezo a entender esto, voy a saltarme esta y me encuentro con estas sesiones de las fantasmagorías, porque a partir, digamos, de la linterna mágica se crean estos espectáculos. Pues para mí estos no son espectáculos precinematográficos, son escénicos, ¿m? Porque aquí hay una persona que, claro, está proyectando, pero el público, se genera aquí un efecto, un choque afectivo, emocional, psicológico en el teatro, ¿no? En el escenario, ¿no? Imagínense ustedes, estamos hablando del siglo XVII, que ustedes vean imágenes como estas que están acá, ¿no? Entonces están las lámparas de aceite aquí a un ladito, al lado izquierdo mío, seguramente al lado derecho de ustedes, no sé si lo están viendo al lado derecho, seguramente están las lamparitas botando un humo, ¿sí? Y sobre ese humo proyectaban, imagínense esa maravilla, esto es del siglo XVII, pero fíjense este grabado como representa al público dispuesto para ello, ¿no? Allá hay un hombre que se coge la cabeza en el piso, pues asombroso, ya en este momento ya se habían inventado el fonógrafo, y esta vaina tenía sonidos de ultratumba. Eso es teatro, ¿no? Eso es escénico, ¿no? Esto no es simplemente la pantalla que está puesta allá. Además que estas fantasmagorías es lo que va a dar el origen a la holografía, o sea, hacían hologramas en el siglo XVII, ¿no? Eso es un trabajo muy bello. Fíjense este detalle, digamos, de este grabado, ¿no? Las cortinas decoradas con unas calaveras, o sea, había un espacio totalmente convivial, como diría mi amigo Jorge Dubati, que llamaba la atención hacia los espectadores y que permitía justamente esta relación entre la imagen proyectada, ese sonido de ultratumba y el público, este espectador que se unía en estas sesiones. Voy a volverme 2 diapositivas, también quedó mal, y porque luego estos personajes estas personas llevaban sus fantasmagorías al hombro. Esos son los organilleros que tocaban el órgano, pero también llevaban atrás en la espalda la linterna mágica, entonces iban por los pueblos, entonces era un espectáculo de feria. Imagínense ver ustedes fantasmas bailando por el espacio, ¿no? Claro, ahora vemos los espectáculos, los shows de Michael Jackson y tal, y entonces aparece Michael Jackson en holograma y pues por supuesto que nos genera a nosotros toda una sorpresa, la misma sorpresa que generaba en el siglo XVII. Vean ustedes que esto no es que haya cambiado mucho, hemos evolucionado con los dispositivos, con los elementos, con los juguetes, le digo yo, que trabajamos, entonces ahora trabajamos con videoproyectores de 5.000, 10.000, 20.000 lumen, ¿no? 35.000 lumen, ¿no? Entonces, para generar unas texturas, unas calidades de imagen, pues muy bellas, ¿no? Bien, doy un salto al siglo XX, un salto al siglo XX, porque justamente Brecht, un hombre adelantado siempre para su tiempo, hace una serie de experiencias con Laszlo Molinaggi, que era escenógrafo, bueno, diseñador, pero también escenógrafo, que iba a trabajar en todo el entorno de la Bauhaus, y trabajaba para el Piscator Theater, que incluía la proyección de películas, ¿no? Es decir, uno a veces ve
digamos que el teatro épico o es difícil o muchas veces entender que Brecht trabajaba con lo audiovisual, ¿no? Porque a veces se dice, no, es que no puede haber en el escenario, la convención dice que no puede haber nada que intervenga, digamos, en el espacio y pues uno se da cuenta que efectivamente estas personas trabajaban alrededor también de la utilización de pantalla cinematográfica que incluían entonces proyección de pequeños films y que interactuaban con esta parte, digamos, escénica. Voy a dar el salto para cerrar, voy a cerrar con 3 experiencias de lo que ya vengo yo haciendo, digamos, en torno a la dirección escénica. Y este año 2014 hago esta obra que se llama Huellas Digitales. Esta obra trabajo con chicos privados de la libertad y trabajo con holografía. Entonces, aquí ya justamente inspirado en todo este tema de las fantasmagorías, hacemos este trabajo con mi colectivo que se llama Andrómeda 3.0, aquí en Manizales, y nos vamos a trabajar con chicos que estaban privados de la libertad en el CAE de la Primavera. El CAE es un centro de atención especializada en el cual, o al cual llegan jóvenes que han cometido alguna acción delictiva y deben permanecer en estos centros durante más o menos 5 años, deben estar allí encerraditos. Entonces, con ellos hicimos este trabajo, se llama Huellas Digitales, y justamente aquí está, digamos, una imagen de cómo aparecían los fantasmitas por todo el escenario, por todo el espacio. Era un efecto inmersivo, que aquí uno empieza a encontrar desde esta dirección escénica algunos conceptos que por supuesto ya habrían que aprenderse, como la inmersión o la interacción, y cómo el trabajo de la óptica empieza a ser fundamental, ¿no? Cómo empezamos nosotros a jugar con perspectivas, o la ubicación de estos film holográficos, técnicamente se hace a través de videoproyección sobre un film que parece como un acetato, pero tiene una propiedad muy bella y es que deja capturada la imagen. La oscuridad debe ser absoluta para que el efecto se genere. Entonces, digamos que allá hay un trabajo, digamos, de dedicación del espectáculo, que es lo que estaba diciendo desde el comienzo, ¿no? Cómo yo logro que en la obra lo que yo necesito sea esto, con esta luminancia, con este nivel de oscuridad. Por supuesto que las grabaciones o las fotografías, pues, revelan el secreto, ¿no? Porque el ojo nuestro es diferente a la óptica de una cámara. Entonces, digamos que con la cámara es muy difícil grabar esto, pues, porque se alcanza a ver el efecto. Si uno ve los shows donde hay holografía, pues si uno nota con cuidado, pues se alcanza a ver el proyector, se alcanza a ver el acetato, el film holográfico, etc. Bueno, hay muchas tecnologías alrededor de eso, pero lo que nosotros podemos utilizar con nuestros recursos serán estos film holográficos. Vamos a salir de aquí un segundito para mostrar un pequeño video de esta obra para seguir luego con las otras 2 obras.
Bien, eso sería, bien, eso sería, a ver, pongo mi cámara de nuevo, acá estoy de nuevo. Eso sería esta obra del año 2014 en el cual hacíamos todo este trabajo sobre la holografía. Si se dieron cuenta en el video, utilizamos otros recursos lumínicos, otros efectos audiovisuales. El público pasaba por una serie de espacios. Había cámaras de vigilancia, porque por supuesto utilizamos los mismos artefactos que utilizaban en la cárcel. Doy un saltico hacia el año 2016. Me gustaría que vieran este video. Este video, aquí ya utilizamos algo que nosotros denominamos la escenografía audiovisual. Ya es video mapping. Bueno, con huellas digitales también estamos haciendo mapping de los cuerpos, pero aquí ya lo que logramos es impactar todo el espacio haciendo mapping y un sonido envolvente, ¿no? Digamos un sonido que era 5.1 y teníamos unos nichos. Voy a mostrar esto en esta diapositiva que sigue acá. Permítanme, vuelvo otra vez a la exposición que tenía acá. ¿Qué es esto? Esto es lo que hicimos con, ¿la están viendo? Sí. 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 Ok, bien, gracias. Bien, aquí este es el espacio, el público entraba por arriba y teníamos exactamente 4 escenas que están descritas en las letras A, C, F y H. En estos 4 espacios había escenas, era una obra interactiva, inmersiva, el público entraba, porque también para mí eso hace parte del espectáculo, como desde la dirección escénica, yo qué tipo de espectador llevo a escena, qué tipo, tengo que pensar, porque si estoy pensando en la imagen, si estoy pensando en el sonido, si estoy pensando en lo audiovisual, yo tengo que hacer un esfuerzo muy importante respecto a qué tipo de espectador quiero yo que llegue, cómo el espectador es asumido más bien por la obra, por este dispositivo multipantalla, ¿no? En Huellas Digitales eran personas que visitaban la cárcel, por supuesto que eran inclusive despojados de sus objetos para todo el recorrido. Aquí eran asumidos como personas que visitaban la UCI. 10 minutos hace alusión a un trabajo que hicimos alrededor de los minutos o la transformación que tiene el ser humano en una unidad de cuidado intensivo. Algo que se volvió para nosotros muy, muy fuerte en el momento de la pandemia que atravesamos, y era todo lo que significaba para todos nosotros la UCI, ¿no? Seguramente muchos de nuestros familiares o amigos tuvieron que estar en la UCI, y estar en la UCI genera una cantidad de efectos psicológicos que quedan además por siempre. Esta obra entonces partió de todo ese efecto audiovisual que se genera en la persona que está recluida en una unidad de cuidado intensivo, y las letras que dicen B, D, E y G son las estaciones de los diseñadores audiovisuales y del sonido que se integraban, lo integramos todo en el espacio. Este es un teatro que se llama Teatro El Escondite en Manizales, con quienes hemos trabajado algunos proyectos. Este fue uno de los proyectos que trabajamos con ellos y nos permitieron quitar toda la silletería, así como está esta imagen, este render. Así fue como dejamos el teatro, quitamos toda la silletería y todo lo pintamos de blanco para poder proyectar por todo el espacio. Entonces, son enfermos que están allí, y digamos que esos enfermos tienen cada uno una vida ligada a la muerte, ¿no? Esa fue una coproducción que hicimos con la SAP de Bogotá, la Universidad de Campiñas, Brasil, la Universidad Católica de Chile y nosotros, Universidad de Caldas. Bien, permítanme, les muestro un pequeño video de esta obra.
Bien. Y nos vamos para la última obra que trabajamos, que es la última producción que hicimos como Andrómeda 3.0, que se llama Hombre Flor, que justamente estuvimos en Medellín, en el Festival Colombiano de Teatro, presentando esta obra. Hicimos una gira internacional con esta obra, y aquí tomamos otro riesgo en términos de la óptica, y es trabajar la luz a través de videoproyección, ¿no? Es decir, aquí damos un salto nosotros interesante respecto a nuestro proceso investigativo, y desde la dirección lo que yo pretendía era que si estábamos utilizando la videoproyección, creando esta óptica, a través de esa luz, de esas escenografías móviles, ¿no? ¿Qué pasa con la luz? Claro, tradicionalmente, si vos vas a utilizar un efecto lumínico, pues utilizas un gobo para ponerle a una linterna, ¿no? Para crear una imagen y tal, pero yo dije, vengo, si tenemos un videoproyector, ¿qué más podemos hacer con esto en términos de luces, ¿no? Creamos una obra alrededor del tema de la vulnerabilidad masculina, se llama Hombre Flor, proyecto que nos ganamos justamente con MinCiencias en el año 2019, que ya el proyecto está cerrado, lo cerramos el año pasado, y que dio origen a esta obra, en la cual lo particular, digamos, es este trabajo de videoproyección y luz, ¿no? Entonces voy a permitirme mostrar este video, y con eso terminaría, para dar paso un poco a la conversación entre todos. Aquí hay algo interesante, es un juego multipantalla, porque estaría como la historia de este hombre, pero también hay, si se han dado cuenta en los videos, también hay mucha coreografía, hay un trabajo de danza, del cuerpo. O sea, yo no abandono como nada, como ningún recurso, porque para mí esto va digamos, en relación con el espectáculo. Entonces utilizamos proyección en esta obra e iluminación, digamos, audiovisual. Yo los vi bajando como desaforados y dije, ¿qué está pasando aquí? La cabeza la llevaban bañada en sudor. Bien, ese es como un video muy promo, digamos, de lo que es la obra, y de cómo las luces que vieron allí no son reflectores, son videoproyección. Entonces, trabajamos con un programa muy sencillo que se llama Resolum, y con él tenemos, con un buen videoproyector, pues tenemos la posibilidad de 100 luces, 200 luces, todas las luces que queramos las podemos mover además en tiempo real. Eso es, Eduardo, esas es mis fronteras, son mis juegos que hago desde la dirección escénica, querido Eduardo. Pues Daniel, la verdad que tengo muchas impresiones y voy a plantear por lo menos tres. Yo creo que la primera es que realmente cuando se logra conjugar el trabajo, digamos, creativo con lo investigativo y el contexto académico, ¿no? Empiezan a configurarse propuestas que sin duda son muy potentes para la generación no solo de conocimiento, sino de obra. Y creo que lo que expones en este momento corresponde a todo eso, ¿sí? Y como tú lo dices, afortunadamente pertenecemos también a las universidades, ¿cierto? Y trabajamos en contextos sociales y demás, pero yo creo que la universidad nos ha permitido a nosotros hacer este tipo de cosas, que no solo generan preguntas en el contexto de lo escénico, y en este caso lo llevamos al tema de la dirección escénica, sino que también genera alternativas con mucha argumentación,
una argumentación, si bien teórica, por supuesto, porque hay cantidad de referentes, pero también una argumentación llena de praxis, ¿no? Donde uno empieza a decir, bueno, y Daniel, ¿cómo resuelve esto escénicamente? ¿Cierto? Casi que uno dice, no hay forma, ¿no? Y de pronto nos empiezas a presentar unos trabajos que ya implican una de las tantas formas de hacer y decir de lo que vienes hablando, porque además es un discurso que se vuelve praxis. Entonces, esa es mi primera impresión. La segunda es que siento que hay un salto cualitativo en tu búsqueda realmente. Yo te conozco como pedagogo, como director, como investigador, como colega. Hemos sido amigos y hemos estado en muchos proyectos. Creo que has hecho un trabajo de gestión fenomenal siempre, ¿no? Incluso mucho a nivel internacional. Pero entonces creo que eso también está aquí, ¿sí me entiendes? Yo creo que eso que estamos hablando, las fronteras, de alguna manera nos permite decir que no solo te estás moviendo en lo local, ¿sí? Creo que hay otras escenicidades, pero también hay otras, digamos, latitudes, territorios incluso, ¿no? Que aparecen en tu obra y empiezan a conformar una estética que se vuelve impronta en este momento, ¿no? Estamos en una época, digamos, no me refiero a lo histórico y al contexto que vivimos, sino cuál es tu época, digamos. Esto es lo que tú estás viviendo, esto es lo que estás produciendo, esto es lo que estás pensando. Y seguramente dentro de 2 años habrá otras cosas producto de todo esto, ¿no? Y lo último que quiero decir, aunque tengo muchas otras cosas, pero quiero dar parte, pues también de las preguntas, porque este tema puede desarrollarse de muchas formas, es que me parece que creo que hay muchos aspectos que ya pertenecen al orden de lo que podríamos decir es lo metodológico y lo técnico. O sea, esto también ha generado metodología y técnica, un asunto fundamental en la dirección escénica. Por tanto, hay momentos en los que estás haciendo alusión a una terminología, ¿no? Que has ido colocando en el escenario que estás poniendo. Es decir, estás hablando, por ejemplo, de luminancia, ¿no? El tema de la OPSIS, por ejemplo, ¿no? Es un asunto técnico, pero que finalmente se vuelve cuerpo, que finalmente se vuelve acción, que finalmente se vuelve escenario, microescenario y demás, ¿no? Entonces, creo que cuando se llega a esta terminología, entonces, por supuesto, puede haber incluso escuela, ¿no? Puede haber formación, puede haber un campo para que otros lleguemos, digamos, y recibir y compartir también. Y justo por esto último que digo, quiero leerte una pregunta que me parece muy pertinente y es de Aleja Parra. Aleja Parra pregunta, dice, profe, yo quiero realizar mi tesis basándome en este tema. No sé si me puede dar un consejo de por dónde empezar, autores, o qué debo empezar a investigar, porfa. Bueno, Aleja, a ver, bueno, el tema es amplio y hay algo que siempre enseño a los estudiantes y es que aquí tiene que ver una cuestión de necesidad, ¿no? Es decir, cuando yo empiezo a dirigir la obra, yo no llego, digamos, desde el artefacto a la obra. Y eso para mí es suficientemente claro. No es vincular, porque claro, ha pasado y lo he visto millones de veces, pero millones de veces lo he visto, y es que es decir, está la obra y ponen un videoproyector con un video. Lo que yo siempre les digo es, si lo puedo resolver de otra manera, en donde yo no necesito el videoproyector, entonces no se necesita. ¿Sí? Es decir, porque claro, esa es una consulta cotidiana, ¿sabes, Eduardo y Aleja? Cotidiano, ¿no? Es decir, ¿cómo hago yo para hacer esto? Entonces, digamos que se hace todo un diseño y todo un trabajo alrededor de cómo interactuar, digamos, con la herramienta, pero finalmente dicen, no, pues es que decidí que ya no iba, la quité, o voy a presentarme en tal lado, pero si no está en el videoproyector, yo lo resuelvo. A mí esas frases me parecen muy curiosas porque no es de resolver. Ninguna de las obras que yo acabo de presentar acá y más las otras que realizo, ninguna se puede hacer sin el trabajo de interacción, digamos, con la herramienta, porque están concebidas
desde esa necesidad de la herramienta. De tal suerte que si, por ejemplo, estoy en Medellín presentando Hombre Flor y se va la luz, hasta ahí llegó la obra, no puedo seguir. Tenemos que parar automáticamente. Entonces, el primer consejo que te daría, Aleja, es revisar si efectivamente, porque aprender la herramienta la aprenden rápidamente, es decir, eso realmente no es algo como ahora con todo el hecho de manejar la tecnología, los computadores, los celulares, los iPads, bueno, en fin. O sea, hay jóvenes que saben manejar las herramientas mejor que uno, sin lugar a dudas. Pero creo que no está ahí el asunto. Creo que el primer tip, digamos, sería, ¿es necesario? Yo necesito, porque las obras, fíjense que, ¿por qué aparecen huellas digitales? Porque estaba trabajando con privados de la libertad. ¿Y cómo lo sacaba? Esa es mi tesis doctoral, ¿no? ¿Cómo lo saqué de la prisión? A través de un recurso audiovisual, de la holografía, ¿no? Hicimos una fuga con los chicos porque estaban fuera, ¿no? Porque trabajé 10 minutos, porque allí había una necesidad personal, por supuesto, por una situación de mi padre, de una vivencia, porque además esto es parte de la persona, ¿no? Como siempre, ¿no? El arte parte de las vivencias nuestras, pero cómo estaba conectada a una cantidad de máquinas y me empecé a preguntar la relación cuerpo-máquina, es decir, qué pasa con el cuerpo-máquina y en esa relación cuerpo-máquina, ¿sí? Con esas artificialidades, ¿no? Yo tengo unas gafas, ¿no? Es una artificialidad, vivimos con artificialidades. Entonces, ¿esto qué pasa con el trabajo, digamos, de tener tantas bombas y tantos sonidos? Y entonces por eso es que la obra está inundada de cantidad de sonidos y cantidad de cosas que aparecen allí en el escenario. Y esta última es porque, por supuesto que Hombre Flor, esta pantalla visual que está atrás, es el pensamiento de un profesor de biología. Entonces todo lo que piensa se ve atrás, ¿no? Porque ese es como, el hombre es fuerte aquí, pero vulnerable. Y esa vulnerabilidad la mostramos a través de una imagen que se presentaba detrás del personaje. Entonces fíjense cómo el uso de la herramienta parte de esa necesidad. Entonces, primer consejo, mira si es necesario, mira cómo puede ser necesario y si realmente te quieres meter a este mundo. Hay muchos textos, claro, por supuesto, emblemáticos, ¿no? Emblemáticos, ¿no? Que van a hablar del performance digital, pero con mucho gusto, si Eduardo le da mi correo electrónico, tú me escribes y con muchísimo gusto. Muchas de las personas que están acá que me conocen saben que yo soy siempre una persona que entrega lo que ha logrado hacer en este tiempo en la investigación y la creación. Así es que me contacte directamente. Bien, Daniel, yo tengo una pregunta que me parece importante entenderla desde el punto de vista de que, pues, generalmente estamos hablando del teatro, ¿no? Y muchas veces así estamos hablando de otras cosas y estamos hablando del escénico, no estamos refiriendo al teatro, pero en el fondo la pregunta es, ¿qué es esto? ¿Es teatro? ¿Cierto? Eso es un asunto. ¿O estamos haciendo uso de herramientas del teatro y seguimos hablando de teatro? ¿Pero es teatro o no es teatro? Esa pregunta, primero. Bueno, yo lo dije en algún momento y es que a mí no me inquieta que sea teatro o no. Para mí son artes escénicas, ¿sí? Para mí es escénico. Para mí creo que abogo más por ese concepto, porque claro, ir como con algo tan en la tradición, ¿no? Como tan enraizado en la tradición que lo que es el teatro es milenario. Y ha funcionado siempre, ¿sí? Algo muy curioso y es que yo no estoy tratando de inventar, ni nadie de los que trabajan con estos medios tratan de inventarse nada novedoso. Realmente es necesario, ¿no? Entonces, digamos que yo no hablo de teatro, yo hablo de escénico, me gusta más lo escénico, me gusta más ese concepto amplio de hablar del performance, de la danza, de la instalación, de la acción, ¿no? Me interesan mucho más todos esos conceptos más que el teatro mismo, porque por supuesto que para que sea teatro, digamos que hay unas convenciones y la verdad no, en un momento me angustié mucho. Cuando empiezo a trabajar me daba mucha angustia porque lo primero que me decían era que yo no hacía teatro. Entonces yo me angustiaba defendiendo al teatro. Y entonces me volví como una persona que lo único que necesitaba era demostrarle a todos que yo hacía teatro. Es más, mi primer artículo alrededor de este tema de las audiovisualidades se llama Teatro interactivo en la virtualidad, o sea, tener el concepto de teatro.
Eso fue una publicación del año como 2011, que para mí es muy bonita la publicación, pero claro, ahí era mi necesidad, Eduardo, de reafirmar que ya hacía teatro, hasta que después algún día dije, no, pues no me interesa si es teatro o no es teatro. Creo que en alguna conferencia que yo orienté a alguien se me fue como encima y mi respuesta fue, no me interesa, no me importa, no me hable de ese tema que estoy tomando, no es lo que me importa, me importan los espectadores, mucho los espectadores, que vivan, que disfruten del show, del espectáculo, de la obra, independiente del tema, puede ser cualquier tema. Es más, los temas que trabajo son generalmente vinculados al dolor, pero, pero es como he encontrado en esta herramienta audiovisual, como he encontrado que el espacio es este dispositivo, no es un teatro, sino es un dispositivo multipantalla. Entonces, lo quiero llamar así. Me seduce más eso, Eduardo, que preocuparme por el concepto de lo teatral. Me parece muy bien eso que dices, Daniel, porque creo que la dirección justamente en lo contemporáneo puede hacer estar en todas las categorías escénicas y crear otras categorías, ¿no? Y yo lo que creo es que justamente lo que nos corresponde o lo que hemos ido viviendo paulatinamente en la década última, digamos, tiene que ver justamente con el desprendimiento que debemos hacer de colocar la dirección en un solo contexto o dos o tres contextos y de alguna manera no colocarla en otros donde realmente también viene siendo muy útil, ¿no? Y que genera otros procesos metodológicos. Hay una pregunta más que esta es de Gilberto Amariles, un hombre de teatro de nuestra ciudad, egresado nuestro, con mucha experiencia, y él dice, para la creación e interpretación de los actores, se le van agregando consecutivamente los diferentes lenguajes audiovisuales, o los actores llegan al escenario cuando ya todo ha sido construido para la obra teatral en la que vivían, Bueno, perdón, en la que vivirán. sí, trabajo con un colectivo estable, que es Andrómeda 3.0, en el cual digamos que nosotros ya sabemos qué es lo que queremos, y eso es un colectivo muy particular. Nosotros no somos un grupo de teatro, obviamente lo que no hacemos teatro, es un colectivo artístico transdisciplinar, y entonces, claro, hay personas de la música, artes plásticas, diseño visual, teatro, ¿sí? Danza. Entonces, nuestra preocupación como termina siendo este trabajo de la imagen, entonces, claro, nos vamos ocupando de ir logrando cómo vamos integrando todo. Para Hombre Flor trajimos un actor invitado. ¿Mm? Entonces, este actor, que se llama Simón Marina Ponte, un actor de nuestra ciudad, claro, para él sí fue un poquito complejo, porque, claro, este personaje que iba a ser Hombre Flor era yo, porque yo escribí esa obra muy autobiográfica, muy entre lo autobiográfico y lo ficcional, no, autoficción, digamos. Yo quería actuarla, pero después tomé la decisión de no actuarla porque me iba a poner como muy ansioso respecto a todo el montaje y toda la puesta en escena encima. Decidí no actuar, entonces decidimos invitar a un actor. Fue al comienzo complejo que entendiera, digamos, un poquito por dónde iba la cosa, ¿no? Porque esto es una disociación. Digamos que para hablarlo en términos muy sencillos, hay una pantalla que está detrás del actor y hay una interacción entre lo que va diciendo el actor y lo que va pasando atrás. Entonces, claro, el actor tiene que soltarse y relajarse demasiado, muchísimo, relajarse muchísimo y tener la plena seguridad y confianza en que las personas que están interactuando audiovisualmente están proyectando y haciendo todo lo que tienen que hacer. Entonces, digamos que de alguna manera me gusta mucho tu pregunta, Gilberto, porque claro que es una preocupación siempre de cómo llegar con una persona nueva que no entiende, digamos, desde un comienzo cómo es que esto está siendo creado, pero seguramente no es tan complejo cuando somos todo un equipo de trabajo que venimos allí desarrollando cosas y cómo vamos interactuando con los diferentes medios. De hecho, el personaje hace parte, digamos, de toda esta estructura de máquina de audiovisualidad. Entonces, es como este personaje empieza a interactuar, digamos, con las demás herramientas audiovisuales. Pero sí, realmente somos un equipo estable y en esta invitación que tuvimos, sí tuvimos que efectivamente hacer casi que una capacitación para que él entendiera un poco cómo es la relación con los clics, ¿no? Cómo iban entrando los clics
y cómo iba apareciendo en el espacio, porque claro, hacemos mapping en el piso y hacemos mapping atrás. Entonces, estas relaciones, ¿no? De si yo hago este movimiento, cuando yo haga este movimiento, ¡pum!, se dispara esta imagen, o sea, interactúa con la imagen. Entonces, a veces había como unos ralentis del actor esperando a que entrara la imagen y no haciendo la acción del personaje y teniendo la confianza. Eso es como cuando uno juega a que uno se vaya para atrás y otra persona lo sostiene. Es exactamente lo mismo. O sea, es confianza plena en que están personas por fuera y en donde, digamos, la luz es un personaje más, porque además interactúa muchas veces con elementos lumínicos. Entonces, confianza, diría yo, que se desarrolla a través digamos, de estar rodando, digamos, con la obra. Daniel, otra pregunta. Joan Esteban Jiménez Hincapié pregunta, maestro, ¿qué método utilizas para acercar a los actores, actrices a la poética? Ya que es tan poderoso dispositivo visual escénico que me figuro que el actor, actriz, no queda atrás. Bueno, porque somos un equipo, ¿no? Porque siempre se contempla esto como equipo. Yo pienso que las dos preguntas se parecen, ¿no? Son muy parecidas y abogan un poco por el mundo, el universo del actor o de la actriz, ¿no? Por supuesto que aquí hay algo que puede sonar muy raro y puede sonar muy un poco agresivo, pero claro, están siempre al servicio de la dirección, porque adoptar el rol, que el actor adopte el rol de la dirección es donde puede encontrarnos muchos choques, ¿no? El actor y la actriz tienen que confiar en su director y su directora, ¿sí? En que está viendo la obra, ¿no? O sea, uno es el primer espectador y les cuento una anécdota, esto es como una anécdota que me parece interesante acá, a raíz de estas preguntas, y es que cuando yo planteé Andrómeda 3.0, este nuevo proyecto que fue Hombre Flor, no les encantó, pero nada, o sea, fue una cosa horrible porque les pareció que era una idea muy sencilla, es decir, decían, pero un hombre, es un monólogo, un hombre dictando una conferencia, ¿dónde está todo nuestro trabajo que venimos haciendo, explorando con las proyecciones, con el mapping, con la holografía y todas esas vainas? Les dije, no, miren, esto es muy sencillo porque esto va a ser como el pensamiento, no me creyeron, o sea, me tuve que defender la idea, es un grupo difícil, un grupo complejo, porque hay que defender mucho las ideas al interior del colectivo, hasta que finalmente, además que lo hicimos durante la pandemia, o sea, tuvimos que hacer, porque nos ganamos la beca esta, entonces tuvimos que hacerlo durante pandemia, entonces todas las reuniones eran así virtuales, entonces era muy difícil explicar qué era lo que yo quería hasta no llegar al escenario, entonces fue como un año tratando haciendo exploraciones y todas esas cosas, hasta que finalmente llegamos al escenario y yo hice un ensayo y llevé mi proyector y tal y lo puse. Ahí, ese día, dijeron, listo, vamos con esa. Entonces, es la magia del escenario, ¿no? También, ¿no? Esto es para escenario, esto. A mí durante la pandemia me pasó algo, es que yo había hecho teatro virtual desde el año 2009 y claro, fue un momento en el que todo el mundo recurría a lo que nosotros habíamos investigado durante estos años, 10 años investigando el tema, y yo dije que no iba a hacer nada y no hice nada, no hice absolutamente clases, dictaba pues virtuales y conferencias y todo eso, pero me buscaban a ver si yo iba a hacer alguna obra y me ofrecieron cantidad de coproducciones, de cantidad de partes, hagamos una coproducción, yo dije no voy a hacer nada, porque me parece a mí que como esto no están haciendo de una necesidad, digamos, personal, o sea, donde efectivamente el medio esté allí puesto, sino que es una cuestión como de sobrevivencia del teatro, pues yo no me le medía a eso. Yo decidí no hacer nada, además que el teatro se volvió por esa época puros videos, además en su mayoría videos que no respondían a un lenguaje audiovisual. Entonces me pareció eso hartísimo, estuve muy aburrido durante la pandemia, no vi nada interesante durante la pandemia, pero es justamente eso, ¿no? Cómo convencer a un equipo de que efectivamente se llegue a una propuesta que realmente nazca de esa necesidad de trabajar, en donde el actor para nada, digamos, queda desdibujado de todo, al contrario, todo lo contrario, el trabajo con el actor es minucioso, es milimétrico, porque como es, digamos que es mapping, o sea, se integra, digamos, a la imagen de manera absoluta otro ejemplo, digamos, que quiero dar como al respecto para terminar la respuesta, y es que en Hombre Flor, como hay una proyección posterior,
nosotros la hacemos con la ubicación de un videoproyector que la ponemos en diagonal desde abajo. ¿Sí? Hay un proyector que está arriba para hacer el mapping en el piso, pero hay otro que está en la proyección posterior que ubicamos el proyector diagonal. Entonces, el actor tiene que estar muy bien ubicado y ser muy consciente de la espacialidad que tiene y cómo por momentos efectivamente rompe con eso y sí se deja bañar por el videoproyector, porque es algo terrible, ¿no? Que también lo he visto, que el videoproyector baña y entonces aparece la sombra atrás. Entonces fue un estudio que hicimos eh, durante varios meses sobre la sombra. Nos estudiamos cantidad de cosas sobre la sombra, porque cómo incluíamos la sombra, ese fue nuestro gran problema, y eso está escrito en el informe final de la investigación. ¿Cómo carajo vinculamos la sombra? Un problema de la imagen, un problema de la perspectiva, es un problema de la óptica, un problema de la luz, la sombra. Entonces, es un trabajo bello con el actor, ¿sabes? Porque cómo jugamos, cómo desde su rol, desde su personificación, desde su corporalidad, lo mismo con el bailarín, maestro Fernando Valle, que es quien hace la coreografía y también hace la parte de danzada, cómo interactuamos con ese cuerpo allí, además porque hay una parte que grabamos, hay unos pregrabados, si se dieron cuenta al comienzo del video, hicimos unas escenas cinematográficas que aparecían en la obra, entonces cómo interactuaban con esos otros cuerpos que están grabados, eso fue muy bello. Yo veo que todo lo contrario se potencia el trabajo del actor y de la actriz. Bueno, para finalizar tenemos una apreciación eh, que nos entrega Teresa Castro. Teresa Castro es socióloga y pedagoga, eh, una gran amiga, y dice: bello encuentro, hermosa manera de ampliar la mirada que tenemos del teatro. Me llamó mucho la atención de escenificar las situaciones reales que vivimos, la prisión, la UCI, relación máquina-ser humano, el hombre flor. Uf, hay un lenguaje que apenas escucho, pero es muy interesante ver estas apuestas políticas, artísticas, humanistas, estéticas y culturales como formas de narrar. Ah, qué bonito. ¿Cómo se llama ella, Teresa? Teresa Castro. Teresa, un saludo a ti, muchas gracias. Sí, le voy a mandar a Eduardo el libro, seguramente puede ser de tu interés leer el libro. Bueno, a todos los que quieran leer, esto es resultado de investigación, gracias a la financiación de MinCiencias, de las universidades que nos ayudan a poder publicar y a poder hacer cosas. Entonces, todo esto es gratis, ¿no? Es gratis, sí. Daniel, muchísimas gracias, hombre. La verdad que pues es un tema que nos das y nos entregas. Yo sé que a partir de todo tu trabajo, que sé que es muy riguroso, pero nos dejas, yo creo que con mucho interés realmente de conocer más alrededor de ello. Incluso yo sé que sería muy bueno que la gente se conectara. Yo sé que tu trabajo de investigación puede, no sé si incluir asistentes en algún momento. No sé, o sea, yo creo que ese tema de la interacción para la investigación y la creación y desde otras latitudes vale mucho la pena. Hay mucha gente que está trabajando el tema de la audiovisualidad justamente, y también pues nosotros estamos abogando porque el tema de la dirección sea un tema que se vuelva un poco más natural, más legítimo, ¿no? Al que nos podemos acercar. Entonces yo creo que todo lo que has expuesto toca todos esos lados realmente. Y bueno, quiero invitarlos a todas y a todos a que nos acompañen en la próxima cátedra, que sería el 28 de marzo. El tema estaría alrededor de la proxemia, un asunto también bien importante para la dirección. También los invitamos a que evalúen nuestras cátedras, la labor que estamos haciendo en Cruzando la Frontera. Esta es la cátedra, la de hoy, la número 11. Si ustedes bien pueden ver un poco las cátedras anteriores, podrán empezar ya a establecer una relación entre las formas de dirigir, los temas que aborda la dirección, qué es incluso la dirección, y yo creo que eso va generando también temas de interés que nos pueden incluso decir hasta dónde la formación en la dirección está o se requiere, o sea, cuáles son las necesidades justamente que hay alrededor de la dirección.
Y finalmente, pues nada, simplemente darles un abrazo, enviárselos muy grande, esperando entonces que nos volvamos a ver y seguramente va a haber otras cátedras ya de carácter presencial que les estaremos pues convocando. Un abrazo muy grande, Daniel, muchas gracias y una feliz noche ya para todas y para todos. Bueno, feliz noche para todas, para todos, para todes. Que estén muy bien. Y mil gracias, Eduardo, Diana, Miguel, por la invitación.